¿Cómo exactamente un F-15 Strike Eagle fue alcanzado durante una misión de rutina? Fue apenas una de las casi 13,000 salidas de combate realizadas por los militares de Estados Unidos. Sin embargo, fue ese día cuando fuerzas iraníes lograron impactar una aeronave estadounidense con un misil de fabricación rusa. Pero existe un código inquebrantable en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que está por encima de todo. Nadie se queda atrás. Un A-10 Thunderbolt fue al rescate, destruyendo un convoy iraní que se aproximaba antes de que pudiera alcanzar al piloto estadounidense. Pero esa maniobra agresiva trajo consigo un riesgo enorme. Como el A-10 volaba a muy baja altitud, fuerzas iraníes armadas con misiles portátiles lograron lanzar un proyectil de fabricación china. El misil dio en el blanco, inutilizando el motor del A-10, pero ese único impacto desencadenó una reacción en cadena gigantesca. Cuando 2 helicópteros de rescate fueron desplegados para recuperar al piloto derribado, volaron directo hacia una emboscada, recibiendo fuego intenso de un cañón antiaéreo ZSU-23 de la era soviética. El 3 de abril de 2026, en las montañas Zagros, en la provincia de Kerman, cerca de la frontera entre Irán e Irak, el terreno se caracteriza por picos irregulares y valles profundos y estrechos. Es una pesadilla táctica para los aviadores, pero ofrece un enmascaramiento perfecto del terreno para ocultarse de radares de largo alcance. Sin embargo, también permite que fuerzas enemigas monten emboscadas antiaéreas devastadoras de corto alcance. Pero, ¿cómo perdió Estados Unidos un F-15 Strike Eagle? Estuvo a punto de perder un helicóptero del equipo de búsqueda y rescate en combate y además un dron Reaper. ¿Todo en una sola noche? Así fue como empezó todo. A las 2:15 de la madrugada, una formación de 2 F-15 Strike Eagle cruza la frontera a baja altitud. Un piloto y un oficial de sistemas de armas volaban para atacar un búnker de mando profundamente enterrado. Usan radar de seguimiento del terreno para ocultarse en los valles, permaneciendo por debajo del campo de visión de la red iraní de misiles Babar 373 de largo alcance. Pero, ¿qué ocurre cuando necesitan atacar? Para lanzar su GBU-28 perforadora de búnkeres, el Strike Eagle líder necesita ascender y sobrepasar las montañas. Eso lo expone al radar. En un desfiladero más abajo, un sistema móvil de misiles superficie-aire está esperando. Logra fijar el blanco y 2 misiles salen de los rieles de lanzamiento. El piloto libera contramedidas y ejecuta una maniobra de alta carga G. Un misil es engañado. Pero, ¿lograrían evitar el segundo? El segundo misil detona por proximidad, causando una falla hidráulica catastrófica. La tripulación se eyecta sobre las montañas completamente oscuras, y el protocolo Sandy se activa de inmediato. Pero estamos hablando de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y harían todo lo posible por rescatar a un combatiente derribado. A las 2:45 de la madrugada, como la caída ocurrió cerca de la frontera, A-10 Thunderbolt que operaban en las proximidades son desviados a la misión de Rescort, también conocida como escolta de rescate. Allá abajo, fuerzas iraníes de reacción rápida se están aproximando a los aviadores derribados. Uno de los A-10 ejecuta un ataque rasante con su legendario cañón Avenger de 30 milímetros, neutralizando el convoy. Pero, ¿a qué precio llegó esa maniobra agresiva? El ruido y los trazadores delatan su posición. Mientras el A-10 se inclina con fuerza y pierde velocidad, Irán había inundado recientemente el campo de batalla con misiles portátiles chinos, armas que son esencialmente copias de ingeniería inversa de los Mosads rusos. El soldado iraní dispara un misil infrarrojo. A esa altitud, las contramedidas se despliegan demasiado tarde. El misil destroza el motor turbofán derecho. Pero, ¿la legendaria coraza del Warthog lograría salvarlo? Sí. El blindaje lo protegió del lanzador de misiles, y aún así logró seguir volando con un motor dañado. Gracias a esa coraza, el piloto consiguió orientar el avión agonizante hacia una meseta y eyectarse. Pero, ¿cuántos lugares de caída estamos considerando? El F-15C cayó en una zona profunda del suroeste de Irán. Más específicamente, reportes locales y fotografías verificadas de los restos ubican el sitio del accidente en el terreno montañoso y escarpado de Kogiluye y Boyer Ahmad. En cambio, el A-10 Warthog cayó sobre territorio continental iraní. Después de sufrir daños severos durante la misión de escolta de búsqueda y rescate, el piloto logró llevar el avión averiado lejos de las montañas y hacia un espacio aéreo más seguro. El aparato, gravemente dañado en combate, terminó cayendo en las aguas del sur del Golfo Pérsico, específicamente cerca del Estrecho de Hormuz. A las 3:15 de la madrugada,
una fuerza dedicada de búsqueda y rescate en combate es desplegada. Son unidades de rescate altamente entrenadas creadas para exactamente este tipo de misión. El grupo incluye un HC-130 Combat King, que actúa como centro de mando aerotransportado, seguido por 2 helicópteros HH-60G con los indicativos Pedro 11 y Pedro 12. Vuelan por debajo de la cobertura del radar, reabastecidos en pleno vuelo para maximizar el tiempo de permanencia en la zona. Pero, ¿lograrían penetrar territorio hostil sin ser detectados? Avanzan profundamente por las montañas Zagros justo cuando se acerca el amanecer. A las 4:45, Pedro 11 localiza la luz estroboscópica infrarroja del piloto de la 10. Pedro 12 circula por encima brindando cobertura con ametralladoras calibre 50. Pedro 11 lanza bengalas de aterrizaje, y los PJ tocan tierra para proteger al piloto. Entonces ocurrió lo siguiente. Un ZSU-23 iraní oculto, un cañón antiaéreo de la era soviética, abre fuego desde una posición camuflada. Es una emboscada. Pesados proyectiles perforantes atraviesan a Pedro 11 mientras orbita, rompiendo líneas de transmisión e hiriendo a la tripulación. El piloto lucha por controlar el helicóptero averiado y realiza un aterrizaje forzoso controlado cerca de Pedro 12. La misión de rescate se convirtió ahora en una lucha por la supervivencia, y Pedro 12 es el único camino de regreso a casa. Bajo intenso fuego de cobertura, la tripulación del helicóptero derribado corre hacia la única aeronave que queda. Pero, ¿cómo detuvieron la barrera enemiga? A las 5:20 de la madrugada, el 130 sobrevolando la zona coordina un ataque inmediato. 2 cazas furtivos 35 orbitando en lo alto en vigilancia silenciosa. Lanzan municiones de precisión, silenciando el cañón antiaéreo. Con el piloto de la 10, los PJ y la tripulación del helicóptero accidentado apretados dentro, Pedro 12 está al límite de peso. Pero, ¿cómo hacer que un helicóptero sobrecargado escape de las montañas Zagros? Así fue como lo lograron. Tirando potencia máxima con los motores rugiendo, apenas pasan por encima de la línea de árboles y se sumergen de nuevo en los valles corriendo hacia la frontera. A las 5:30 de la madrugada, Pedro 12 cruza de regreso al espacio aéreo iraquí, dañado, sobrecargado, pero vivo. Como ya se dijo, nadie se queda atrás. La tripulación del F-15 aún sigue desaparecida en combate, lo que exige una gran operación de búsqueda y rescate la noche siguiente. Un F-35 también fue alcanzado durante una de sus salidas de misión. Para analizar correctamente ese incidente, necesitas entender que existen 2 tipos distintos de misiles, guiados por radar y guiados por calor. El F-35 fue diseñado para ser prácticamente invisible a radares de largo alcance, pero no fue construido para ocultarse por completo de misiles guiados por calor. Entonces, ¿cómo exactamente un misil iraní logró sortear la tecnología furtiva del F-35? El secreto está en una gran vulnerabilidad: su firma térmica. Su geometría y sus materiales absorbentes de radar hacen que su sección transversal radar sea extremadamente pequeña, dejándolo prácticamente invisible para los radares tradicionales de alerta temprana y guiado. Pero el F-35 está impulsado por un único motor Pratt Whitney 135, uno de los motores de caza más potentes del mundo. Y ese motor produce una enorme pluma de calor. El F-35 está fuertemente optimizado para neutralizar radares de radiofrecuencia, como los de los sistemas S-400 y S-300. Sin embargo, furtividad no significa invisibilidad total. En lugar de usar radar, las redes modernas de defensa aérea utilizan sistemas infrarrojos de búsqueda y seguimiento. Estos sensores pasivos escanean el cielo en busca de anomalías térmicas. Como no emiten energía por sí mismos, los receptores de alerta radar del F-35 no advertirían al piloto de que estaba siendo fijado, de la misma forma en que ocurriría con una fijación por radar convencional. Pero, ¿cómo fijó el blanco el misil? ¿Y cómo respondió el F-35 con maniobras evasivas? Cuando un misil guiado por infrarrojo es lanzado, la dinámica del combate se convierte en una carrera de física y contramedidas. La cabeza buscadora infrarroja del misil fija la enorme emisión térmica del escape del motor del F-35. Pero al detectar la amenaza, el F-35 está equipado con un sistema de apertura distribuida, 6 cámaras infrarrojas posicionadas alrededor de la aeronave, que ofrecen una visión esférica de 360 grados. El sistema detecta la intensa firma térmica del motor cohete del misil que se aproxima y alerta instantáneamente al piloto. Para romper la fijación, el piloto ejecuta maniobras evasivas de alta carga G,
mientras despliega bengalas. Si el misil persigue las bengalas pero ya está dentro del radio letal, su espoleta de proximidad detonará la ojiva. La metralla y la onda de choque resultantes pueden causar daños significativos a las superficies de control, al recubrimiento furtivo o a los sistemas internos, sin necesariamente provocar un impacto directo catastrófico. Esto coincide perfectamente con los reportes de que el F-35 sufrió daños, pero logró realizar un aterrizaje de emergencia con seguridad. Pero, ¿qué son exactamente las bengalas? Estas contramedidas pirotécnicas están fabricadas con magnesio u otros metales combustibles, que arden a temperaturas superiores al calor del motor de la aeronave. Su objetivo es saturar o confundir el sensor infrarrojo del misil, obligándolo a perseguir fuentes de calor falsas en lugar del avión. Pero, ¿cuál es el arma secreta de Irán? Se cree que es el misil antiaéreo 358, o el SA-6 modificado. El 358 es un híbrido único entre una munición merodeadora, también conocida como dron kamikaze, y un misil superficie-aire. Vuela a velocidades subsónicas más bajas y puede permanecer en una zona aérea determinada en un patrón de 8, hasta que sus sensores ópticos e infrarrojos detecten un blanco. Si un misil de este tipo operara guiado por una red infrarroja de búsqueda y seguimiento basada en tierra, podría enfrentar al F-35 enteramente dentro del espectro infrarrojo, sorteando por completo el radar del avión. Esto desafía la doctrina sostenida durante mucho tiempo, de que los cazas de quinta generación pueden operar con total impunidad en espacios aéreos disputados, destacando la amenaza creciente de la detección infrarroja, aunque también tiene sus limitaciones, ya que no puede alcanzar aeronaves demasiado alejadas del radio de su sistema de lanzamiento. Pero, ¿por qué Estados Unidos depende tanto del F-15 como su gran plataforma de bombas? Cada F-15 va cargado con misiles JASSM y bombas de pequeño diámetro. Puede transportar hasta 19 de estas armas o 28 municiones de pequeño diámetro. Mientras los B-2 golpean los búnkeres profundos, los F-15 cazan blancos móviles. Sus radares barren el suelo en busca de lanzadores de misiles balísticos escondidos en los valles. Trabajando en parejas, lanzan bombas de precisión sobre convoyes de misiles, hangares y nodos secundarios de mando. Cuando quedan sin munición o con poco combustible, todavía no regresan a casa. Se conectan al avión cisterna, recibiendo miles de kilos de combustible de aviación en pleno vuelo, antes de regresar para una segunda salida. Durante la operación, Estados Unidos ha venido usando F-35 para liderar los ataques y garantizar superioridad aérea, cazando misiles superficie-aire y suprimiendo defensas enemigas. Aunque Estados Unidos ha alcanzado una superioridad aérea casi total, la guerra apenas está entrando en su fase más peligrosa. Porque aquí está el problema. Irán todavía no está fuera de la pelea. Si Estados Unidos controla el cielo, ¿por qué no enviar cazas convencionales? Porque aunque la principal red iraní está destruida, baterías aisladas de misiles superficie-aire como el S-300 todavía permanecen ocultas en las sombras. Para un F-15 Strike Eagle, el legendario camión de bombas de la Fuerza Aérea, una sola fijación de radar exitosa proveniente de un misil superviviente es una sentencia de muerte. Y en un conflicto de alto riesgo, perder una tripulación y un avión de muchos millones de dólares por una batería que sobrevivió es un riesgo que el Pentágono simplemente no va a correr. Pero ¿cómo lograron Estados Unidos e Israel usar cazas F-35 para atacar a Irán? Mientras las defensas aéreas iraníes todavía estaban operativas, para hacerlo posible, no dependieron solo de bases terrestres locales. Llevaron dos inmensas ciudades flotantes hasta la puerta misma de Irán. En el mar Arábigo estaba el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, presionando desde el sur y el este. Y en el Mediterráneo Oriental estaba el buque más grande y moderno, el USS Gerald Ford. Mientras aviones israelíes recorrían todo Oriente Medio para alcanzar el espacio aéreo iraní, la sincronización era absolutamente crítica. En el exacto momento en que esos aviones de las fuerzas de defensa de Israel alcanzaron sus blancos, los misiles fueron lanzados. Y eso nos lleva a la parte más aterradora y compleja de toda la operación: la sincronización. Los planificadores militares dependieron de una táctica llamada tiempo en el blanco. Misiles disparados desde submarinos, misiles de crucero lanzados desde buques de escolta y enormes cargas liberadas por bombarderos furtivos. Todos partieron de lugares completamente distintos, en horarios totalmente diferentes. Pero ahí está el genio de la operación.
La maquinaria militar de Estados Unidos fue coreografiada matemáticamente para que todo impactara Abbas, Kermanshah e Isfahán en el exacto mismo segundo en que los aviones israelíes lanzaban sus bombas guiadas. Fue planeado para provocar un shock sistémico total, hacerlo explotar todo al mismo tiempo, un movimiento para colapsar el régimen instantáneamente. Cuando esas municiones finalmente impactaron los blancos, fue puro shock y pavor. Pero, ¿por qué las defensas aéreas iraníes no lograron reaccionar? Para simplificarlo, los militares de Estados Unidos operan en otro nivel, usando una combinación altamente avanzada de guerra electrónica y operaciones cibernéticas coordinadas desde el espacio hasta el suelo. La coalición logró inyectar datos falsos directamente en las pantallas de los radares iraníes. Sistemas iraníes de defensa aérea de alto nivel, como el Babar Nacional y las baterías de origen ruso, quedaron completamente saturados por ese ataque electrónico. Pero para realmente neutralizarlos, Estados Unidos montó una trampa brillante. Lanzaron cientos de ADM-160 MALD, miniaturas de blancos aéreos lanzadas desde el aire. Para un operador de radar iraní en pánico, mirando una pantalla caótica, esos pequeños drones parecían exactamente un enorme escuadrón de F-15, OF-16, avanzando a alta velocidad hacia la capital. Con la puerta completamente abierta, cazas furtivos de quinta generación, incluidos 35 de Estados Unidos e Israel, posiblemente con apoyo de F-22 Raptor, atravesaron el espacio aéreo sin ser detectados. Al final, la red iraní de defensa aérea no fue solo suprimida, fue completamente desmantelada, al menos durante ese periodo, porque Irán realmente tiene un poder de fuego enorme. Si te gustó este contenido y valoras el trabajo que hay detrás, comparte este video con alguien que creas que debería verlo. Nos ayuda muchísimo. Un abrazo y hasta la próxima.